De ellos podemos recordar rápidamente el fenómeno de la reflexión. Es un fenómeno que en óptica, pues es muy importante, dado que este fenómeno es el que realmente permite que nosotros podamos ver los objetos, ¿sí? Dado que lo que nosotros como tal vemos de cada uno de los objetos es la luz que se refleja sobre ellos, ¿ok? En el caso de la oscuridad, cuando estamos en perfecta oscuridad, pues lo que hay es ausencia de luz. Así realmente es como se conoce lo que es la oscuridad, como la ausencia total de luz. Cuando la luz pega sobre un objeto, entonces si nosotros tenemos un objeto cualquiera, el rayo de luz que pega sobre ese objeto, parte de él se absorbe, parte de esa luz se absorbe y parte de esa luz se refleja. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros logramos percibir de ese objeto precisamente es la luz que se refleja de él. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver el objeto es precisamente por la luz que se refleja. Cuando la superficie es perfectamente plana o es bastante lisa, entonces lo que va a ocurrir es que el rayo de luz pega contra esa superficie y se va a reflejar. Como el rayo de luz o los rayos de luz que se emiten no son únicos, ¿sí? No es una sola línea, a menos que estuviéramos hablando de la emisión de, por ejemplo, un rayo láser, que sabemos que ahí sí tenemos es un solo rayo de luz, pero cuando nosotros tenemos un foco emisor, realmente lo que está generando son infinitos rayos, por lo tanto, aquí lo que nosotros vamos a tener son infinitos rayos que llegan, ¿cierto? Y como tal, serán infinitos rayos que se reflejan, ¿ok? De esta forma. Y así nosotros podemos percibir los objetos. Lo normal es que una buena parte de la luz que llega sobre el objeto se refleje, ¿sí? Pero ya hemos dicho que uno de esos rayos o algunos de esos rayos van a lograr, digamos que de cierta forma, penetrar dentro del objeto, ¿ok? Lo que significa es que a mayor intensidad de luz, pues nosotros vamos a tener una mejor percepción del objeto. Cuando la luz se refleja de esta forma, se llama, eso es reflexión, la otra se llama especular. Ah, sí. Cuando la superficie es totalmente lisa, se llama luz especular. O la reflexión es especular. Pero cuando la superficie no es regular, sino que presenta algunas alteraciones, entonces la reflexión no se da exactamente en todos los lados, o no se da de esta forma, que es una forma homogénea, sino que los rayos de luz, los infinitos rayos de luz que golpean sobre cada superficie, van a tomar diferentes direcciones, ¿sí? Y en ese caso le decimos que es una reflexión difusa, ¿ok? Entonces, esas superficies que nosotros vemos como que son muy lisas, muy brillantes, lo que tienen es una reflexión especular. Las reflexiones, digamos que las superficies que nosotros vemos como opacas, entonces es porque presentan una reflexión difusa. ¿Ok? Dentro del fenómeno de la reflexión, pues lógicamente estamos viendo que lo que se refleja es la luz. ¿Ok? Entonces, la luz se propaga en diferentes rayos. Cuando nosotros tenemos un haz de luz, entonces se proyectan diferentes rayos. Cada uno de los rayos hace la combinación de los diferentes colores.
¿Sí? Entonces, habíamos visto el otro día que la luz que se proyecta del sol realmente es una combinación de varias luces y que cuando entra en las capas de la atmósfera, debido a las capas o las gotas de agua que hay en la atmósfera, entonces esos rayos de luz empiezan a separarse en las diferentes tonalidades que corresponden a la frecuencia en la que se emite cada uno de los rayos de luz. ¿Ok? Entonces, nosotros dentro de todos esos rayos de luz que se separan, tenemos un rango de colores, ¿sí? Que vuelvo y repito, corresponden a determinadas frecuencias y entonces nosotros logramos percibir algunas de esas frecuencias de colores. Sabemos que dentro de esas empieza, recuerden que el color más alto es el azul y el color más bajo es el rojo. Dentro de ellos entonces viene el color naranja, el color verde, el color violeta, ¿sí? Hasta llegar al azul. Por estos rayos de luz son lo que nosotros le llamamos los rayos de luz visibles, por lo menos por el ojo humano. ¿Ok? Existen unos rayos de luz que estarán por debajo y otros rayos de luz que estarán por encima. Los rayos de luz, por ejemplo, que están por debajo, es el que llamamos el infrarrojo, que ya es un rayo de luz que nuestro ojo no logra percibir, pero sí puede ser afectado por ese tipo de rayos. ¿Ok? Y por encima del azul está el color, el que nosotros llamamos el Bluetooth. ¿Sí? Bluetooth. Ya no me acuerdo ni cómo es que se escribe eso. ¿Ok? Bueno, el Bluetooth es otro rayo de luz que nuestro ojo tampoco logra percibir. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ustedes podrán ver algunos aparatos que tienen Bluetooth y aparece un bombillito azul. Ese bombillito azul no es específicamente el Bluetooth. Eso es sencillamente un LED que lo colocan de color azul precisamente para señalar de que se está emitiendo una señal Bluetooth, pero nosotros no la vemos. Entonces, esos bombillitos que ustedes ven en los celulares o en algún aparato que me indican que hay una señal Bluetooth, ojo, esa no es la señal que se está emitiendo. Nosotros lo que estamos viendo es sencillamente un bombillo, un LED, que lo colocan para señalar de que hay una señal Bluetooth. Pero vuelvo y repito, ustedes no están viendo la señal realmente. ¿Ok? Existen otros rayos que estarán por debajo y otros rayos que estarán por encima. Por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X, eh, los rayos de las microondas, las ondas de radio. Todos estos son otros rayos que se emiten y que unos están por debajo y otros están por encima. A través de la investigación, el hombre ha podido utilizar este tipo de rayos precisamente para uso, para su propio uso, para su propio beneficio. Entre ellos, por ejemplo, las ondas de radio, ¿sí? Que ustedes ya conocen, las ondas microondas, que no solamente lo utilizan los hornos, ¿sí? El horno microondas precisamente lo que hace es emitir una onda muy, muy, muy pequeña, pero de altísima frecuencia, que cuando digo pequeña es porque es muy, muy pequeña su longitud de onda, pero tiene una altísima frecuencia que lo que hace es hacer vibrar las moléculas de agua que tienen los alimentos y esa vibración, recuerden que nosotros lo vimos en el primer periodo, cuando vimos el concepto de calor y temperatura, y habíamos dicho que la temperatura se refiere al promedio de la energía cinética de las partículas del cuerpo. O sea que si las ondas microondas
o las microondas lo que hacen es hacer vibrar las partículas de agua que tienen los alimentos, pues lógicamente esa vibración implica mayor temperatura, ¿ok? Y esa temperatura a través de procesos eh, de emisión de calor, pues le emiten calor a las otras partículas. Entonces, por ejemplo, si ustedes, ¿por qué en el caso cuando uno coloca una bandeja, yo coloco una bandeja con agua en el horno microondas, ustedes van a ver que sí se calienta, el recipiente se va a calentar, pero no se calienta tanto como el agua que tiene en su interior. El agua que tiene en su interior se calienta más que el recipiente que lo contiene. Y es por eso, porque el recipiente como tal no contiene agua. Él se calienta es porque el agua o la leche, lo que ustedes hayan puesto en su interior, le transmite calor. Pero lo que realmente se está calentando en ese momento es agua, porque ella es la que puede vibrar o la que hace vibrar las partículas, las microondas. ¿Ok? Otras aplicaciones ya se conocen como los rayos gamma. Los rayos gamma producen una señal o producen una frecuencia que se convierte en un herbicida o un elemento para hacer, ¿cómo es que se llama? Pasteurización y, bueno, eso sirve para eliminar bacterias, pues, básicamente. Los rayos X lo que tienen es una gran penetración y entonces esos rayos lo que hacen es, precisamente cuando tenemos, por eso se utilizan para para los exámenes médicos, porque ellos lo que hacen es que tienen una gran penetración y al final se coloca una placa, ¿ok? Cuando los rayos X penetran, lo que hacen es quemar esa placa. Esa placa es la que nosotros vemos cuando nos entregan la radiografía. Entonces no es otra cosa que una placa que ha sido quemada a través de los rayos X. Y cuando nosotros tenemos aquí, por ejemplo, los huesos que presentan una fractura, entonces el hueso no permite que haya tanto paso, por lo tanto, no se quema tanto como en el caso donde está la sola carne, donde la carne sí permite que el rayo pase más fácilmente y por eso va a quemar más fácilmente la placa que se queda aquí abajo, ¿sí? Y de esa forma es que, digamos que se forman las imágenes en los rayos X, ¿ok? Una forma de transmitir, de hacer transmisión, precisamente tiene que ver con los rayos, ¿sí? Y, por ejemplo, los rayos, o por ejemplo, la emisión por microondas que utilizan, por ejemplo, las programadoras, las televisoras para hacer transmisión. Entonces, para ellos necesitan tener unas antenas donde hay una antena que es la emisora, la que emite la señal, y otra antena que es la que recibe la señal. Resulta que esas emisiones precisamente se hacen mandando unos rayos y esos rayos se emiten en línea recta. Cuando existen elementos que estén interfiriendo esa señal, pues entonces hay obstrucción de la señal, es decir, existe una interferencia. Para eso, entonces es que se utilizan los satélites. Entonces, ¿qué es lo que hace? El emisor manda una señal al satélite y este la rebota para la antena receptora. En algunos casos, no es suficiente tener un solo satélite, sino que, por ejemplo, si aquí yo tengo el que va a recibir, entonces este satélite envía la señal a otro satélite y este sí logra entonces enviar la señal a la antena receptora. ¿Ok?
Para quienes tienen, por ejemplo, o los que ven televisión por cable, que reciben señal satelital, ¿sí? No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, en un canal como los locales, RCN o Caracol, que tiene una señal, la famosa señal TDT. Resulta que si ustedes ven la señal por TDT y ven la señal por cable, van a ver que existe un retraso en la señal por cable. ¿Y por qué existe la señal, el retraso? Porque precisamente ellos hacen esto primero. Mandan la señal hasta un satélite y el satélite la vuelve a bajar. Entonces, eso de todas formas va a implicar un tiempo y por eso se ve una señal retrasada. Cuando nosotros recibimos la señal directa por TDT, pues entonces la señal llega más rápido, ¿ok? Porque esa es directa. ¿Listo? Bueno, de, de la luz, pues tenemos que recordar que la luz se mueve muy rápido, ¿sí? ¿Quién recuerda la velocidad de la luz? ¿O quién sabe la velocidad de la luz? ¿Nadie que sepa la velocidad de la luz? Uy, grave. La 3 por velocidad 10 de a la la luz. 8 metros por segundo. ¿Perdón? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Sí, señor. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Creo que ese valor ya lo había dado el otro día, ¿no? 3 por 10 a la 8. ¿Qué es por 3 por 10 a la 8? Es un 3 con 8 ceros. 3, 6, 7 y 8. Eso significa 300.000 millones de 300 millones de kilómetros, perdón, por segundo. ¿Ok? 300 millones de metros cada segundo. Esa es una medida que también se utiliza, o mejor, se utiliza para hablar de las distancias. Entonces, de ahí viene el concepto de año luz, que es, digamos, una medida de la distancia entre las estrellas, ¿no? Entre cuerpos celestes. Hablamos del año luz, que se refiere a la distancia que recorre la luz durante un año. Por eso es que ustedes habrán escuchado que la luz que nosotros vemos del sol ya pasó, ¿ok? ¿Por qué? Porque la luz que emite el sol tarda casi 5 minutos en llegar a la Tierra, o alrededor de 5 minutos en llegar a la Tierra. Entonces, cuando nosotros vemos un rayo de luz, realmente ese fue proyectado hace como unos 5 minutos. Sabemos, o en astrofísica, se sabe que existen estrellas que han emitido luz y que todavía no han llegado a la Tierra. Después de todos los años que tiene la Tierra, sin embargo, están tan exageradamente lejos que ni siquiera no ha llegado su luz a la Tierra. Lo mismo cuando una estrella explota, ¿sí? Cuando muere, cuando un sol muere, así como nuestro sol, que morirá en algún momento, se genera una onda de luz exageradamente brillante. Esa luz, pues, logra llegar hasta la Tierra, o nosotros en la Tierra podemos ver esa luz que se proyecta, ¿sí? Y, pues, lógicamente, esa luz que ha ocurrido, o mejor, la muerte de esa estrella, cuando llega la luz a la Tierra, ya han ocurrido años y años y años de su muerte antes de que la luz llegue a la Tierra. ¿Ok? Y todo debido a la extrema distancia que hay. Debido a la alta velocidad que tiene la luz, se puede decir que el momento en el que nosotros, digamos que aquí, en una condición terrestre, podemos decir que el momento en el que nosotros percibimos la luz es el mismo instante en el que se produjo. ¿Sí? Pues digamos que las distancias aquí no son tan exageradamente grandes para considerar que fueron muy distantes.
¿ok? O que hubo mucho tiempo. En caso de un rayo, cuando se proyecta, cuando se genera un rayo en la atmósfera, entonces casi que es en ese mismo instante que nosotros lo podemos percibir en la superficie terrestre. No es tan larga la distancia, serían unas milésimas de segundo, por mucho, unas centésimas de segundo, en las que nos podríamos ver o podríamos percibir ese rayo de luz una vez se emite. ¿Sí? Ya vimos que la luz es una onda electromagnética que no necesita un medio físico para su propagación. Y es una onda transversal, ¿cierto? Entonces la luz es una onda transversal. En caso del sonido, sabemos que el sonido se produce por la compresión del aire. Entonces, cuando nosotros emitimos un sonido, nuestras cuerdas vocales, lo que son es un músculo, ¿sí? Que se comprime y se expande para hacer que las partículas de aire que se encuentran en el espacio empiecen a desplazarse, ¿ok? Entonces, ellas se van a desplazar de esta forma. Pues eso también lo vieron ustedes por allá en el video que les mostré. Entonces, estas partículas de aire que se encuentran cerca de ella empiezan a vibrar de esta forma. Cuando ellas vibran, se encuentran con las partículas que se encuentran en la siguiente, digamos que en la siguiente sección, ¿sí? Y ese sonido empieza a transferirse de unas partículas a otras partículas. ¿Ok? Perdónenme un momento. Entonces, tanto la luz como el sonido se propagan en todas las direcciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un foco emisor y a partir de ese foco emisor salen las ondas en todas las direcciones. Vuelvo y repito, tanto para el sonido como para la luz. Entonces, por eso es que cuando nosotros prendemos un bombillo, pues a pesar de que se prende desde un solo punto, entonces esa luz se va a propagar. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que están haciendo o qué es lo que hacen con las linternas? Para que la linterna salga en una sola dirección, entonces lo que se crea es una, ¿qué? Una especie de copa, ¿sí? Que realmente debe tener la forma de de un paraboloide, ¿sí? De tal forma que, y aquí se coloca el bombillo. Algunos rayos de luz, pues lógicamente van a salir de esta forma. Los que van a salir, los que salen en estas direcciones, pues chocan contra la superficie del paraboloide, por eso ella no se va a propagar necesariamente así. Para que el rayo de luz sea más amplio, entonces lo que se tiene que hacer es acortar el paraboloide y de esta forma se permite que el rayo de luz salga en un espectro más amplio. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces con los rayos de luz que se proyectan hacia atrás? Pues esos no se pierden, ¿sí? Y se aprovechan para colocando una superficie aquí que sea brillante. No sé si han visto las linternas en la parte de adentro que tienen una superficie brillante como un espejo. Eso lo que hace es precisamente aprovechar los rayos de luz que salen hacia atrás. Entonces, esos rayos de luz que salen hacia atrás pegan contra la superficie y salen en este sentido, aprovechando, o mejor, maximizando todos los rayos de luz para que, digamos que se aprovechen en todo el movimiento. ¿Listo? No sé, yo pensaba que este bimestre realmente me cogió un poquito sorprendido porque yo pensé que el bimestre era más largo, porque pensé que íbamos a alcanzar a ver algo de espejos, espejos cóncavos, espejos convexos y las lentes para ver cómo se proyecta o cómo se refleja la luz en un espejo. Pues digamos que en eso no los vamos a alcanzar a ver, pero sí quiero que veamos hoy la reflexión en un espejo plano.
cuando nosotros tenemos un espejo, ¿sí? Y colocamos un objeto frente a ese espejo, entonces recordamos que ese objeto va a emitir rayos de luz. Recuerden, no es que el objeto como tal emita los rayos de luz, él lo que hace es emitir o reflejar los rayos de luz que llegan sobre él. Entonces, sobre este objeto llegan rayos de luz, ¿sí? Y él los refleja, es otra cosa. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos frente al espejo, lo que estamos viendo es el rayo de luz que se refleja de él. ¿Ok? Esa luz que nosotros vemos, ¿sí? Es una proyección que tendría el objeto al interior del espejo. Entonces, ojo, aquí estamos hablando, este es el espejo, ¿no? Y este es el objeto. Lo que nosotros percibimos es una proyección que haríamos del objeto dentro del espejo. ¿Ok? Esa proyección que nosotros vemos tiene el mismo tamaño del objeto. Nosotros percibimos el objeto con el mismo tamaño y a la misma distancia. O sea que si el objeto se encuentra a 2 metros, nosotros lo percibimos a 2 metros dentro del espejo. Y si el objeto mide 1 metro, nosotros lo percibimos con una altura de 1 metro. ¿Ok? A la imagen que queda al interior, real, ¿cómo es que se llama? Un momentico que ya me olvidó cómo es que se llama esa imagen. A las imágenes que se forman al interior de los espejos se le llama una imagen virtual. ¿Ok? En los espejos, por ejemplo, cóncavos, los espejos que son cóncavos, entonces ellos tienen un centro de curvatura, ¿ok? Y las imágenes se generan al interior. Y entonces a esas imágenes que se forman ya no es por detrás del espejo, sino delante del espejo, entonces en esos casos se le llama una imagen real. ¿Sí? Y en algunos puntos, no en todos los puntos, pero en algunos puntos, la imagen queda invertida. ¿Ok? Entonces decimos que la imagen es una imagen real e invertida. Invertida. Si ustedes tienen en su casa una cuchara suficientemente brillante, podrán